Vamos un año y todos los días tenemos noticias del presidente norteamericano Donald Trump por el tema de Groenlandia. Alemania dijo, Gonzalo, que ya el presidente Trump había pasado una línea roja. O sea, que acá ya hay una cosa que no se puede permitir. Pues, a ver, la amenaza sin duda alguna ha puesto, digamos, en alerta a la Unión Europea. O sea, es que Emmanuel Macron el fin de semana le dijo a todo el bloque, señores, tenemos que sacar nuestra bazuca comercial. Recordemos, Camila, que el fin de semana, el día sábado, Donald Trump anunciaba este incremento de aranceles sobre Francia, Dinamarca, Noruega, y Macron responde y dice, esto se acaba. Tenemos que sacar, repito, esa bazuca comercial. ¿Qué significa? Bueno, vamos a bloquear gran parte de los productos que exporta a Estados Unidos a Europa, si es que Donald Trump insiste con la guerra comercial. Y no solo eso, vamos a adentrarnos en una imposición de aranceles a 93 mil millones de dólares de productos que vienen directamente desde el norte de América. ¿Por qué? Porque hay que entender también el juego geopolítico que está teniendo China frente a los Estados Unidos y frente a Europa. El año pasado, la exportación de bienes de China a la Unión Europea creció un 8%. Entonces, digamos, todo el compendio de países se está viendo hacia Oriente en vez de ver hacia Occidente. Y hoy Alemania lo que está diciendo es, ojo, porque hay una herramienta europea establecida que puede responder a cualquier chantaje económico siguiendo la línea del señor Emmanuel Macron, y nosotros estamos abiertos a que eso ocurra. Incluso Alemania ha levantado la mano para decir, estamos dispuestos a enviar soldados a Groenlandia a proteger las amenazas que tiene Donald Trump sobre la región, a establecer, digamos, una alianza con Francia, con Dinamarca, en, digamos, mantener el status quo, porque lo que no se sabe, Camila, es qué pasa si Donald Trump toma las armas para tomarse Groenlandia. Atacaría a un país de la OTAN, tomando en cuenta que Groenlandia es un territorio semiautónomo de Dinamarca, y Dinamarca hace parte de la OTAN. Hay quienes dicen eso sería el fin de la organización y una guerra entre Estados Unidos y Europa. Lo cierto del caso es que los europeos, luego de lo ocurrido el fin de semana, han levantado la mano y han dicho, vamos a por Trump. Si él continúa insistiendo, nosotros vamos a responder. Pues sobre Groenlandia, sobre eso que usted está diciendo del primer ministro alemán y demás, es que también hay una carta que mandó el primer ministro de Dinamarca, ¿no, Jennifer? No, el presidente de los Estados Unidos al primer ministro de Noruega. Ah, ¿y qué le dijo? Es una carta que está rodando, Camila. Hay personas que dicen que ya está confirmada por parte del gobierno, incluso la ha publicado ya The New York Times y, digamos, medios de comunicación fidedignos. Pero la carta parece un chiste, por eso hago la aclaración. Porque básicamente le dice el presidente de los Estados Unidos acá al primer ministro de Noruega, que se llama Jonas Gahr Støre, lo siguiente. Que acuérdese que, porque usted no lo explicó, que Noruega es como el que tiene... no es Dinamarca. Dinamarca es el reino de Dinamarca, y dentro del reino de Dinamarca está Groenlandia, que es un territorio autónomo. Pero entonces, ¿por qué le manda a Noruega? Porque Noruega está al ladito. Noruega y Dinamarca son considerados muy cercanos. Okay. Y el Premio Nobel de la Paz lo da el Comité Noruego. Okay. Entonces ahí se va hilando todo el tema, Camila. Dice lo siguiente el señor presidente de los Estados Unidos. Considerando que su país, es decir, Noruega, decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras y contando. Pero eso sí es verdad. Ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz, aunque siempre será predominante, pero ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Por eso le hacía la aclaración. Ya hay fuentes, digamos, verificadas en Twitter que están diciendo la carta es real, y ya la publicó The New York Times, El País de España, es decir, están citándola. Yo creería que sí, pues yo confiaría en esos medios de comunicación, Camila. Pero básicamente dice, el culpable de que yo quiera Groenlandia es usted, señor Noruega, por no darme el Premio Nobel de la Paz. Que por eso nosotros el viernes hacíamos todo el recorrido de esa disputa con María Corina Machado entre el presidente Trump y cómo la había tratado por cuenta del Premio Nobel de Paz, que parecía una cosa superflua, pero no. Dice, ustedes no han protegido la isla de Rusia y de China, ahí han llegado barcos, y nosotros tenemos la obligación de proteger a los Estados Unidos y vamos a hacer lo que sea necesario. Entonces es una ratificación de las intenciones que ha expresado el presidente de los Estados Unidos. Que sea verdad o no esta carta, pues se lo ha dicho de todas las maneras, la queremos comprar, podemos pensar en términos
términos militares, el tema del referendo también está en el aire, es decir, él tiene la fijación por Groenlandia y ya hay respuesta, Camila, usted sabe todo lo que pasó el fin de semana porque hubo unos operativos militares por parte de algunos países como Noruega, Francia, Alemania, y le responde el presidente de los Estados Unidos, como nos contaba al principio Gonzalo, pues con estas tarifas, con estos aranceles, ahí pues la disputa está interesante. Ahora la fijación del presidente Trump es Groenlandia. Mire que a mí me llegó este fin de semana, leí un artículo de Niall Ferguson haciendo un análisis de cómo esta situación de Estados Unidos y lo que quiere hacer el presidente Donald Trump con Groenlandia, pues lo que lleva es acordarnos de 1900. Y es cuando Alemania consideraba que el Reino Unido estaba siendo muy abusivo a nivel internacional y se desató la Tercera Guerra Mundial. La segunda. Es la Segunda Guerra Mundial, exacto. Lo que hablan es cómo esto podría llegar a mostrar y a evidenciar que se va a desatar una Tercera Guerra Mundial. La pregunta no es si se va a desatar, sino cuándo se va a desatar, porque esto está muy similar, decía Niall Ferguson en ese análisis sobre lo que está pasando con Donald Trump, los Estados Unidos, Europa, China, etcétera, etcétera. Y es aquí China sería Alemania observando lo que está haciendo el Reino Unido, en este caso los Estados Unidos, porque ya China dijo, eso que usted hizo con Venezuela es supremamente abusivo y más o menos ya se está mandando el mensaje, estamos listos para Taiwán. Y exactamente iba a ir a Taiwán, Camila, porque la información que está rondando es que el presidente de China, Xi Jinping, ya dio la orden a las fuerzas militares de estar preparado para 2027 y atacar a Taiwán. Entonces, con todo lo que está pasando, sí se puede convertir pues esto en un polvorín. Camila, yo creo que estamos yendo paso a paso en una división del mundo. Esperemos que no termine en enfrentamientos militares. Obviamente, por ejemplo, Europa no tiene la capacidad militar para responderle a los Estados Unidos, que es un ejército sumamente poderoso, pero de pronto China sí. Esperemos que no pase, pero yo creo que estamos dando pasos muy peligrosos a una desestabilización del mundo, a una eliminación del multilateralismo que, aunque sea débil, y ahí sí comparto esto que tiene Gonzalo, que siempre nos lo dice, el multilateralismo pues realmente se ha debilitado, pues de una u otra forma sí ha logrado evitar este tipo de tensiones y generar algún tipo de respeto por la soberanía de los países. Yo sí estoy preocupada, Camila, por lo que estamos viendo en el mundo y hacia dónde nos puede derivar todo esto. Mire, es que Gonzalo, lo que dice el artículo, todo el análisis que hace el historiador Niall Ferguson en El Mundo de España, que fue el artículo que le digo que leí este fin de semana y que me chocó mucho porque lo titulan de esta manera: ¿por qué la política actual es igual a la del año 1900? La única pregunta es saber cuándo comenzará la Tercera Guerra Mundial. Y Niall Ferguson hace la analogía de cómo China sería Alemania frente a un Reino Unido, en este caso Estados Unidos, que se considera abusivo en sus posturas internacionales. Y esto, muchos, ya Alemania lo dijo, considera que lo de Groenlandia ya es una línea roja que no se puede cruzar, y lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela, como los mismos chinos lo condenaron. Pues sí, y todavía queda el flanco abierto de Panamá, todavía queda el flanco abierto de la Franja de Gaza. Yo también estuve viendo algunos análisis el fin de semana, Camila, y hay que ver lo que pasa entre India y Pakistán. O sea, hay demasiados flancos abiertos en donde Estados Unidos está involucrado y que pudiesen desatar de alguna u otra manera una tercera guerra mundial. Y yo coincido con usted, China haciendo como la caricatura del gato limándose las uñas, ¿no? Viendo como Estados Unidos y Europa, que son aliados, se comen entre sí y ellos únicamente esperando para salir a flote y, digamos, auxiliar a un lado o a otro. Pero Camila, lo cierto del caso es que usted mencionaba algo y es para que los oyentes tengan en cuenta. Durante esta semana vamos a hacer un recorrido de lo que ha sido este año del gobierno de Donald Trump, su segundo mandato. Un segundo mandato que es mucho más radical que el primero. Un segundo mandato que llega ya con el conocimiento de Donald Trump de cómo se maneja la Casa Blanca, de cómo se maneja Washington, sobre todo en el tema de tiempos. Y un segundo mandato, Camila, que llega con un suprapoder por parte de Donald Trump, teniendo a su favor el Congreso, teniendo a su favor el Senado, eso puede cambiar a finales de este año, y teniendo a su favor el voto mayoritario de los estadounidenses que le dieron esa confianza en noviembre del 2024. Entonces, a lo largo de toda esta semana vamos a darle un recorrido, vamos a darle un resumen de lo que ha sido este primer año del mandato del presidente Trump en diferentes aristas. Y hoy, Camila, quiero arrancar con el tema internacional, quiero arrancar con lo polémico que ha sido, digamos, estos primeros 365 días de la presidencia de Trump. Se cumple un año del regreso de Donald Trump al poder.